11:34 en la mañana, como todos los miércoles, el gusto de saludar y de pasear con Hernán Dobri, pero que tiene este auspicio antes de presentarlo. Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Hernán, querido, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todavía no te veo, pero ya seguramente te veré. Me dice producción que estás en Escocia, seguramente bebiendo este jugo de naranja, ¿no? Ponele. Estuve en Escocia hace Ah, una semana, ¿estuviste? ahora estoy en Madrid de vuelta, pero sí, estuvimos probando los elixires de la zona. Ah, eh, qué maravilla. Una maravilla, ¿no? Una maravilla, realmente. gran especialidad de Escocia y a contramano de lo que creen muchos, aquellos que suelen llegar a la Argentina y tienen fama mundial por sus marcas, Ujú. son Ujú. considerados casi un Sí, sí, insulto al whisky, ¿no? es verdad Por eso. supuesto, por supuesto. El otro día probaba, vos sabés que yo no soy muy del whisky, porque bueno, nada, no, nunca anduve por ahí. Y tengo amigos que son fanáticos. Viste que hay toda una cultura. El whisky es como el golf. Viste que el fanático es fanático y hace todas unas cosas de paso. Y me hizo probar uno Totalmente. totalmente. ¿Viste? El whisky es como el golf. Entonces me hizo probar uno, y seguramente vas a hablar de eso en tu recorrida. Uno que es con. Porque, claro, geográficamente tiene las características Escocia para ser un whisky de primer nivel. Y hay uno que es con turba, ¿viste? Que tiene un proceso Exactamente. y realmente tuve que reconocer Es que rico, es evidentemente se rico. notaba una elaboración muy particular y que había allí una magia en la elaboración que es llamativa, Ahumado. ¿viste? Exacto, exacto. Exactamente, son los de más al norte, de las tierras altas o de las islas del norte de Escocia. De ahí vienen esos whiskies más ahumados que se hacen con turba, porque obviamente es lo que tienen para calentar. Entonces en el proceso lo utilizan y eso le da un sabor más ahumado al whisky, que no es el mismo que le da otro de otro sector, que tiene un sabor más de otras cosas, o más frutal, o más lo Ujú. que tiene que ver con otros sectores donde se hace. Bueno, tiene que ver con toda una industria de un lugar que se dedica específicamente a eso como bebida. No hay otros lugares donde llega, o sea, se bebe whisky, pero porque llega una botella de alguna marca americana o dando vuelta por ahí, que uno la toma como una moda y que realmente para el purista, para el que le gusta realmente Sí, es sí, eso, como pasa con los habanos también y como pasa con exactamente. todas las cosas, e incluso con los vinos, ¿no? Hay Con todas las cosas mucha de cultura de especialidad, eso, ¿vio? aunque mucha gente, sí, hay que mucha gente a veces no sabe reconocerlo Claro. y dice reconocerlo, pero los vinos también, hay algunos que tienen más madera de acá, más esto, más lo otro, Sí, sí, y que sí, el sí. que realmente es un purista del sabor va a saber apreciar uno de otro y la gran mayoría de la gente bebe como si fuera agua y no distingue un whisky de una cerveza. Entonces, ahí, bueno, al que realmente le gusta tiene la posibilidad de poder hacer tours, de poder hacer, de hacer recorridas e incluso ir a ciertos lugares, como se hacen los tours de vinos, que uno va haciendo catas, Exacto. de hacer catas de whisky y, y con moderación y habiendo comido algo antes, se puede disfrutar, si no más de uno termina tumbado y dando vueltas Sí. y Es, vuelve. es injusto hablar de la rica historia escocesa solo por los whisky, pero es importante. Sí, No, tiene, totalmente. claro, los representa mucho, los representa a nivel mundial el whisky, bueno, escocés. Yo soy de un whisky cada tanto, algún sábado, clásico, ¿no? Pero alguna vez también con algún amigo le dije alguna marca y me dijeron, no, no, para, estamos hablando de whisky, eso es otra cosa. Claro. Y, Bueno, y- por ejemplo, el guía que nos llevó decía, yo el whisky lo tomo antes de preparar la cena. claro, No se toma en otro momento. claro. Entonces, y cada uno tiene su ritual, él lo prepara así, otros lo comen y después de pasar un rato toman un whiskycito después como final. Sí, sí, Bueno, sí. cada uno La tiene polémica del su... hielo, la polémica del chorrito de soda, la polémica de, bueno, un montón de cuestiones que pueden modificar un poco el sabor, ¿no? Muchos también.
hay mucho para Totalmente. Todo eso que acaba de nombrar, el fanático en serio, ¿no? Hernán, lo mata. Ni whisky, ni hielo, ni nada de eso. Vos sabés que una vez... Bueno, pero con el vino pasa lo mismo. Boludo. Uno le decís que le vas a poner soda al vino, pero es capaz de subirte y molerte a trompadas por hacer una cosa así. Y hay Vos sabés gente que lo toma. tengo un amigo fanático que me planteaba y me mostró justamente la diferencia entre me sirvió un whisky y a uno le puso hielo. No, obviamente el hielo se lo puso 20 segundos. Que parece que el frío intenso de repente abre el sabor y el aroma, que está cerrado cuando de alguna manera el whisky está sin la temperatura ambiente. Me dice, no se toma con hielo, se le pone hielo, que es distinto. Y eso yo no lo sabía. Y son gustos también. Le pones el cubito 10 segundos, lo sacás y es como que lo olés y tiene el aroma más penetrante que el otro que sacás de la botella. Hay muchas formas, pero es interesante. Pero bueno, que aparte de todo lo que tiene que ver con la cultura del whisky, la semana pasada conté un poco, se nos cortó la comunicación, estaba en Londres Sí. con baja señal, y Escocia es muy famosa también por las abadías destruidas. Sí. O sea, uno en general visita en Europa, va a visitar las iglesias. En Escocia uno va a visitar las ruinas de las abadías, las ruinas de las iglesias. Y son increíbles porque ese clima gris, ¿no? Esa nubes y niebla constante que hay en el Reino Unido, y ver aparte esas abadías, el esqueleto de las abadías, y son aparte en su mayoría abadías góticas o neogóticas, le da una imagen muy espectral, por decir de alguna forma. No por decir tétrico, ¿no? Pero es muy fuerte porque uno lo que va encontrando son los restos. Y vas caminando, pero no por las ruinas como una ruina romana que uno tiene 10 centímetros de piedra. Es la iglesia completa, pero sin sus vitrales, sin su interior, está totalmente vacía. Y es muy interesante por Escocia, un país que estuvo en constante guerra, no con otros países de afuera, sino con el vecino, con Inglaterra, que trató de dominarlo durante muchísimo tiempo, finalmente lo consiguió. Hoy Escocia forma parte del Reino Unido, y eso que hacían los ingleses cuando invadían, destruían las abadías. Las abadías eran centros de poder, eran centros de cultura, eran centros económicos. Entonces, destruían eso para destruir, obviamente, el patrimonio de Escocia. Entonces, uno cuando va, yo estuve haciendo la recorrida por las tierras bajas de Escocia, por todo lo que es el sur, la que linda con Inglaterra, y es increíble porque vas por ejemplo, a la abadía de Jedburgh, a la abadía de Melrose, vas a la propia abadía de Edimburgo, que está al lado del palacio que hoy utilizan los reyes de Inglaterra, y son esqueletos. Y entonces... Eso es un símbolo muy fuerte y es muy interesante para verlo. Por ejemplo, en Jedburgh era una de las ciudades limítrofes con Inglaterra y una ciudad de mucho poder. Pensá que ahí está la casa donde vivió durante muchos años María Estuardo, la reina de Escocia, la famosa reina de Escocia. Lo estuvo viviendo ahí, era un centro comercial muy, muy importante. Y hacer esta recorrida te marca muchísimo para entender lo que son las rivalidades. Hasta el día de hoy existen, y no te voy a hablar de odios, pero las grandes pujas y rivalidades entre ingleses y escoceses. Sí, no por nada los escoceses hinchaban por Argentina en los mundiales, festejaron el gol de Maradona contra los ingleses en el año 1986, e incluso apoyaban a Argentina verbalmente, no militarmente, en la guerra de Malvinas. Sí. Hay un dicho que bueno, quedó medio gracioso, pero que decían que para un escocés no hay nada mejor que otro argentino. Exacto, y te reciben, y cuando saben que sos argentino lo tienen. El afecto es especial, pero no porque nos quieran demasiado a nosotros, sino por la rivalidad conjunta contra Inglaterra. Entonces pero todo eso se ve y te lo marcan constantemente cuando recorres los monasterios, las abadías, etc. Hay una iglesia que quedó en pie, por ahí está muy cerquita de Edimburgo, es una iglesia del año 1446, que la fundó un comerciante, William Sinclair, que se estaba muriendo, y dijo: yo con mi patrimonio voy a donar en mi recuerdo una iglesia.
Y la hizo ahí muy cerquita de Edimburgo, la localidad de Roslin, eh, y el equipo terminó viviendo muchos años más. Ujú. Entonces la fue agrandando. Su proyecto era una gran iglesia inmensa, terminó en capilla, porque cuando se murió, los hijos dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Con la tuya hacías lo que querías, pero con la nuestra hacemos lo que nosotros queremos, y se terminó la iglesia, que entonces está a medio terminar. Es una iglesia muy linda, con una cantidad de tallas en todo el interior que es increíble. Ahora, ¿por qué es famosa esta capilla? Si una capillita del año 1446, hay millones en Europa. ¿Por qué? Porque Dan Rose decidió situar ahí el Código da Vinci, Ah, su claro, libro El Código es da verdad. Vinci. Claro, En esa capilla, claro. teóricamente, estaba enterrado el cálice que todos Sí, estaban, sí. tanto grial, que tanto se busca hasta el día de hoy. Y él decía que en esa zona, en el subsuelo de esa capilla, estaba enterrado. Se hicieron un montón de estudios, en el subsuelo hay tumbas de nobles de la época. Ninguna familia aceptó que desenterraran a sus nobles, con lo cual sigue estando el misterio, pero la realidad es que nunca se encontró absolutamente nada, y Dan Brown hizo de esto un mito que hoy torna a la capilla Claro, de Roslin famosísima. Incluso como un lugar parte de la turístico. película se filmó ahí. Claro, Entonces, qué maravilla. todo quedó como una gran historia de esta capilla, que realmente podría haber sido cualquier capilla, pero entre este misterio, esta polémica Sí, sí. inmensa que desató en No, su pero es momento fuerte, el claro. Código da Vinci, llevó a que hoy se haya tornado un atractivo más dentro de Edimburgo. Pero pues sabes que Pero me imagino que otra sí, serie que está dando noticia, yo no tuve la suerte de ir, me parece que debe ser un lugar fantástico. Vos has estado, la geografía, la naturaleza. Hay una serie muy linda que se llama Outlander, Mm. que suelo mirar. Es una historia que tiene varias temporadas, donde nada, los protagonistas tocan unas piedras y entonces van de una época a otra, ¿no? Van del presente al pasado. Y te van ujú, contando un poco la historia de Escocia y qué sé yo. Y la fotografía que tiene esa serie es impactante, ¿no? Es un lugar geográficamente bellísimo. totalmente, y aparte con un verde, porque obviamente llueve todo el tiempo. Tuve la suerte de los días que están no llovió, pero en general llueve, hay mucha humedad, entonces el verde que tiene, el verde del césped, cuando hablan del césped inglés y todo, no es que es un tipo de pasto que crece, sino es el pasto. O sea, lo cortan y parece un green de golf natural. O sea, todo eso se nota y hay unas diferencias, ¿no? Entre las tierras altas de Escocia, las tierras del norte, que son más escarpadas, con montañas más grandes, y las tierras bajas, que son las tierras del sur, que tienen ondulaciones, siempre, o sea, no hay ninguna parte llana, pero tienen mucha ondulación, y la zona que linda más con Inglaterra, que es la que visitamos nosotros, la zona del norte, zona de los lagos, el lago Ness, donde obviamente está la famosa, el mito del dinosaurio del lago Ness, del monstruo del lago Ness, pero son zonas muy, muy diferentes, y aparte son zonas donde pasó la historia. O sea, no se olviden que en el año 45 los romanos conquistan la primera parte de Inglaterra, fundan Londonia, donde hoy es Londres, y en el año 80 Agrícola llega hasta el norte, llega a conquistar casi toda Escocia. Lo Mm. frenan porque había tenido demasiado poder, se lo mandan a Roma para que no siguiera más. Y en el año 122 ocurre un hecho increíble, que es un lugar que todo el mundo que anda por la zona trata de ir a recorrer. En el año 122 el emperador Adriano decide, bueno, el imperio hay que bajarlo y ponerle un límite de defensa. Entonces hace construir de este a oeste un muro que se llama la muralla de Adriano. Es una muralla que tiene 117 kilómetros de largo, entre 4 y 5 metros de altura y 2 metros de ancho, para que se den cuenta la bestialidad que Tremendo. hicieron. En 6 años la construyeron. Creo, nosotros no pudimos construir una línea de metro en 25 años, esta Sí, sí, gente sí. construyó 117 kilómetros de muralla de 6 metros de altura, trayendo las piedras a mano. ¿Para qué? Para defenderse de los pictos. Los pictos eran una tribu muy agresiva, que no se dejaba influenciar por los romanos ni por ninguno otro
grupos que vivían por allí, entonces eran muy agresivos. Entonces, para hacer esto, construyeron esta gran muralla con varios fuertes. Sí, incluso hay uno que se conserva muy bien, que es el fuerte de Vindolanda, que está ahí junto a la muralla, que durante 400 años vieron los romanos, hay una ciudad con una fortaleza única, que están, obviamente ha quedado las ruinas, pero pensar que en esa fortaleza siguió viviendo, después de que cayó el Imperio Romano, siguieron viviendo durante siglos todas las poblaciones que quedaron ahí. O sea, la historia ha pasado por Escocia, o sea, su situación de isla no la aisló, valga la redundancia, Claro. de lo que había sido la influencia romana y después la influencia de muchísimos otros pueblos normandos que fueron conquistando las islas británicas hasta conformar lo que son hoy. Incluso dicen la tradición y las leyendas escocesas que los reyes de Escocia derivan de una princesa egipcia. Ah, mira. Así que la historia en esta zona es muy grande, es muy interesante. Culturalmente los escoceses tratan de diferenciarse muchísimo de los ingleses, y todo esto que tienen a mano, todo lo romano, todo esto que tiene que ver con los pictos y todo, los torna de una forma cultural distinta a la inglesa, que Sí, por ahí sí. alguien los ve desde afuera y no logra diferenciarlo mucho, pero cuando vas visitando y vas conociendo Escocia, te vas dando cuenta que esto que hablábamos de las abadías destruidas, de lo romano, de este clima, todo esto los va formando culturalmente de una manera distinta. Ujú. Y tengo una perlita que no lo Sí. van a poder creer. A ver, ver. se encontró el lago Ness, el monstruo, ¿no? No el monstruo del lago Ness, pero íbamos andando por las tierras bajas y en un momento le digo, eso que está en la granja de ahí es una llama. Una llama en ¿Qué es una Escocia. llama acá? En otra, una vicuña. Epa. Digo, Los estamos invadiendo. Es de a poquito, es Esto cultural, de a poquito. esto es de la puna. ¿Qué pasó? Trajeron algunos ejemplares allí y se adaptaron muy bien. Mira, Y empezaron a criar llamas y vicuñas en el medio de Escocia. qué bárbaro. Sí, un día Bien. va a volver y va a encontrar un... Linda lana para hacer pollera. Tal cual, va a encontrar un Claro. día, si vuelve va a encontrar un salteño mascando coca. Totalmente, que lo que falta es que traer la población autóctona también, no bárbaro. solamente los animales. Qué bárbaro. Pero me pareció muy loco porque digo, no hay nada más diferente que el clima de Escocia. Tal cual. Lluvioso, húmedo, bajo, con el de la puna argentina, Nada que ver. seco, Sí. de altura. Pero Pero se han adaptado bien. Es como el ser humano, uno lleva un puneño a Escocia y termina viviendo. Sí, sin Se duda, adapta. Sin duda. Qué maravilla. es una buena historia, ¿eh? Esa es una buena historia para seguirla de cerca, ¿eh? Porque me parece divertido. Importamos poco, exportamos poco, por lo menos exportamos llama y vicuña. Llamas y vicuña, sí, tal cual. Totalmente. Bueno, no hay que olvidarse que toda esa zona, y por una de las cosas que se caracteriza Escocia, es por las ovejas, por la lana de Claro. oveja y todo. Entonces, esa costumbre de pastoreo lo llevó, por ejemplo, a buscar la llama vicuña, cuya lana también es muy requerida, especialmente la de vicuña, ¿no? Claro. Entonces, Amigo, bueno, sí, probaron, Muy lindo. a ver si les funcionaba. Vamos a ver. Amigo querido, como siempre, un placer tenerte. Un placer enorme, nos vemos la próxima semana. Gran abrazo, mi amigo. Gran Abrazo abrazo. grande. Hernán Dobry, con su columna tan linda, tan interesante de todos los miércoles, con este cierre. De 10 a 12 entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Pasaporte al día, con Hernán Dobry. Creo que el trabajador petrolero la pasó muy mal. Entonces creo que es momento en una industria que es tan floreciente, ese reconocimiento hacia el trabajador tiene que existir. No queremos poner piedras en el camino siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio.
De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220.